Hola queridas amigas y bienvenidas a un nuevo episodio de Y Mujeres Arriba. Soy su anfitriona, Martu Jiménez. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que nos inspirará a todas, una educación de Tara Westover. Este libro cautivante nos lleva de la mano a través de la increíble trayectoria de Tara, quien, a pesar de crecer en un entorno familiar aislado y sin acceso a la educación formal, logra abrirse camino hacia la libertad y el empoderamiento a través del conocimiento. A lo largo de este episodio, vamos a explorar los 10 puntos clave de esta obra maestra. Veremos cómo la educación se convirtió en el vehículo que le permitió a Tara cuestionar las normas, superar traumas y reconstruir su identidad. Aprenderemos sobre la importancia del apoyo de mentores y la resiliencia que la caracterizó en su viaje. Acompáñenme en este fascinante recorrido por la historia de Tara Westover y descubramos juntas cómo su experiencia puede inspirarnos a todas a perseguir nuestros sueños y alcanzar nuestro máximo potencial. ¡Vamos a comenzar! Comenzamos este recorrido explorando cómo la educación se convirtió en el camino hacia la libertad para Tara Westover. Nacida y criada en una familia mormona fundamentalista en Idaho, Tara creció sin acceso a la educación formal. Su padre, un hombre profundamente desconfiado del sistema educativo, se negaba a que sus hijos asistieran a la escuela. Sin embargo, Tara siempre tuvo una sed insaciable de conocimiento. Desde muy joven, observaba a sus hermanos prepararse para ir a la universidad y se preguntaba si ella también podría tener esa oportunidad. Fue entonces cuando comenzó a dar los primeros pasos hacia su propia educación, estudiando por su cuenta y preparándose para rendir el examen de ingreso a la universidad. Cuando finalmente logró ingresar a la Universidad de Cambridge, Tara se encontró con un mundo completamente nuevo. Allí, pudo explorar ideas, cuestionar creencias y descubrir una versión de sí misma que jamás había imaginado. La educación se convirtió en su boleto hacia la libertad, permitiéndole liberarse de las limitaciones y expectativas impuestas por su entorno familiar. A medida que avanzaba en sus estudios, Tara fue desarrollando una voz propia, aprendiendo a pensar de manera crítica y a cuestionar las normas que había aceptado durante toda su vida. La educación le brindó las herramientas para reconstruir su identidad y encontrar su propio camino en el mundo. Este primer punto nos muestra cómo, para Tara, la educación fue mucho más que un simple proceso de adquisición de conocimientos. Fue una transformación profunda que le permitió alcanzar la libertad y la independencia que tanto anhelaba. Una lección poderosa sobre el poder transformador del conocimiento. Ahora bien, el camino de Tara hacia la educación y la libertad no estuvo exento de obstáculos. Uno de los mayores desafíos que tuvo que enfrentar fue la oposición de su propio padre, quien se negaba rotundamente a que sus hijos asistieran a la escuela. Según nos cuenta Tara en su libro, su padre, un hombre profundamente desconfiado del gobierno y de las instituciones, creía que la educación formal era una amenaza a sus creencias y valores. Él temía que sus hijos fueran contaminados por ideas y pensamientos que cuestionaran su estricta visión del mundo. Imagínense la dificultad que debió representar para Tara el hecho de tener que ir en contra de los deseos de su padre, a quien ella amaba profundamente. Pero su sed de conocimiento y su anhelo de libertad fueron más fuertes que cualquier obstáculo. Tara cuenta cómo tuvo que esconderse y estudiar a escondidas, aprovechando cada oportunidad que se le presentaba. Recuerda haber pasado horas leyendo libros y preparándose para el examen de ingreso a la universidad, mientras su padre la vigilaba de cerca, temeroso de que se desviara del camino que él había trazado para ella. Fue una lucha constante, llena de tensión y conflicto familiar. Pero Tara demostró una determinación inquebrantable. Logró ingresar a la Universidad de Cambridge y, poco a poco, fue abriendo los ojos de su padre, mostrándole que la educación no era una amenaza, sino una oportunidad para crecer y desarrollarse como persona. Este punto nos revela la fortaleza y la valentía de Tara, quien supo enfrentar los obstáculos impuestos por su propia familia con una perseverancia admirable. Nos inspira a no rendirnos ante las adversidades y a luchar por nuestros sueños, incluso cuando parezcan inalcanzables. A medida que Tara avanzaba en su educación, comenzó a experimentar un proceso de descubrimiento y transformación personal que la llevaría a cuestionar profundamente las creencias y valores en los que había sido criada. Recordemos que Tara creció en un entorno familiar aislado, donde las ideas y las normas de su comunidad mormona fundamentalista eran la única realidad que conocía. Pero al ingresar a la universidad, se encontró de pronto con un mundo completamente nuevo, lleno de perspectivas y pensamientos que desafiaban todo lo que había aprendido hasta entonces. Fue en ese momento cuando Tara empezó a cuestionarse a sí misma, a explorar nuevas formas de pensar y a replantearse su propia identidad. Descubrió que había mucho más allá de las estrictas creencias de su familia,
y que ella tenía la capacidad de elegir su propio camino. En sus propias palabras, Tara describe este proceso como una lucha por encontrar mi propia voz. Tuvo que aprender a pensar por sí misma, a desafiar las nociones preconcebidas y a abrazar la incertidumbre de no tener todas las respuestas. Fue una transformación profunda y a veces dolorosa, pero también liberadora. A medida que Tara se adentraba en el mundo del conocimiento, iba descubriendo facetas de sí misma que ni siquiera sabía que existían. Su visión del mundo se ampliaba, y con ella, su capacidad de comprender y aceptar la complejidad de la condición humana. Este punto nos muestra cómo la educación puede ser un catalizador para el autoconocimiento y el crecimiento personal. Tara nos inspira a no temer cuestionar nuestras creencias, a explorar nuevas perspectivas y a abrazar la evolución de nuestra propia identidad. Uno de los aspectos más destacados del libro de Tara Westover es la forma en que resalta la importancia de la educación para el empoderamiento de las mujeres. Su propia historia es un claro ejemplo de cómo el acceso al conocimiento puede transformar la vida de una mujer. Recordemos que Tara creció en un entorno donde las oportunidades para las mujeres eran limitadas. Su padre, al igual que muchos en su comunidad, creía que la educación formal no era necesaria, e incluso podía ser perjudicial, para las mujeres. Se esperaba que ellas se dedicaran a las tareas del hogar y a criar a los hijos, sin cuestionar los roles de género establecidos. Pero Tara se negó a aceptar esas limitaciones. A través de su determinación y su sed de aprender, logró romper con esos patrones y demostrar que las mujeres tienen tanto derecho como los hombres a acceder a la educación y a desarrollar todo su potencial. En sus propias palabras, Tara describe cómo la educación le permitió cuestionar las normas y expectativas de género que le habían sido impuestas. Fue a través del conocimiento que ella pudo encontrar su propia voz y reclamar su autonomía. Esto nos muestra que la educación no solo es un derecho fundamental, sino también una herramienta poderosa para que las mujeres puedan emanciparse, cuestionar los sistemas de opresión y construir su propia identidad. Tara es un ejemplo inspirador de cómo el acceso al conocimiento puede transformar la vida de una mujer y abrir nuevos horizontes. Así, este punto nos invita a reflexionar sobre la importancia de garantizar oportunidades educativas equitativas para todas las mujeres, sin importar su origen o su contexto. Porque, como nos demuestra la historia de Tara, la educación puede ser el camino hacia la libertad y la igualdad. Ahora bien, la historia de Tara Westover no solo es una inspiradora travesía hacia la educación y la libertad, sino también un relato sobre la superación de traumas y abusos. Porque, lamentablemente, la vida de Tara estuvo marcada por situaciones de violencia y maltrato que tuvieron un profundo impacto en su desarrollo. En su libro, Tara nos cuenta cómo, desde muy niña, tuvo que enfrentar episodios de abuso físico y emocional por parte de algunos miembros de su familia. Describe escenas desgarradoras de violencia y negligencia que la dejaron profundamente herida, tanto física como psicológicamente. Pero lo más impactante es que estos abusos no provenían de extraños, sino de las personas más cercanas a ella, su padre, su madre y algunos de sus hermanos. Esto sin duda debió representar un desafío aún mayor, pues Tara se vio obligada a procesar y sanar heridas que provenían del seno de su propio hogar. A medida que avanzaba en su educación, Tara comenzó a tomar conciencia de la gravedad de lo que había vivido. Empezó a cuestionar las dinámicas familiares tóxicas y a buscar formas de procesar y superar esos traumas. Y fue precisamente el conocimiento y las herramientas que le brindó la educación lo que le permitió reconstruir su vida. Tara nos muestra que, a pesar de los abusos y las adversidades, es posible encontrar la fuerza para sanar y reinventarse. La educación se convirtió en su ancla, en el espacio seguro donde pudo explorar sus emociones, cuestionar las normas y encontrar su propia voz. Este punto nos recuerda que la superación de traumas y abusos es un proceso complejo y doloroso, pero que con determinación y apoyo, es posible lograrlo. Tara es un ejemplo de cómo la educación puede ser una herramienta transformadora, no solo para alcanzar la libertad, sino también para sanar las heridas del pasado. Uno de los aspectos más destacados en la historia de Tara Westover es el papel fundamental que jugaron ciertos mentores y figuras de apoyo a lo largo de su trayectoria educativa y personal. Recordemos que Tara creció en un entorno familiar que no valoraba la educación y que, de hecho, se oponía a ella. En ese contexto, contar con personas que creyeran en su potencial y la guiaran en su camino fue crucial para que Tara pudiera alcanzar sus metas. Uno de esos mentores clave fue el profesor de la Universidad de Cambridge que la aceptó y la apoyó incondicionalmente. Tara nos cuenta cómo este profesor vio en ella un talento y una determinación que la mayoría no lograba percibir. Él se convirtió en un pilar fundamental,
alentándola a explorar nuevas ideas, a cuestionar sus creencias y a desarrollar todo su potencial. Pero no solo fue este profesor universitario quien marcó un antes y un después en la vida de Tara. También hubo otros mentores, como algunos de sus hermanos y algunas personas fuera de su círculo familiar, que creyeron en ella y la inspiraron a seguir adelante. Estas figuras de apoyo le brindaron a Tara la confianza y el aliento que necesitaba para superar los obstáculos que se le presentaban. Le mostraron que era capaz de lograr todo aquello que se propusiera, incluso cuando su propio entorno le cerraba puertas. Así, este punto nos revela la importancia crucial que tienen los mentores y las redes de apoyo en la vida de una persona. Tara nos enseña que, a veces, necesitamos de la guía y el aliento de otros para poder creer en nosotros mismos y alcanzar nuestros sueños. Es una lección valiosa sobre la importancia de cultivar relaciones significativas y de ser ese mentor que alguien necesita en su camino. Porque, como vemos en la historia de Tara, un simple gesto de confianza puede marcar la diferencia y abrir las puertas a un futuro lleno de posibilidades. Otro aspecto fascinante de la historia de Tara Westover es la forma en que, con el tiempo, logró reconciliarse con su familia y encontrar un equilibrio entre sus nuevas perspectivas y sus raíces. Recordemos que, al principio, el conflicto entre Tara y su familia fue intenso. Su decisión de ir a la universidad y cuestionar las creencias de su entorno generó una gran tensión y distanciamiento. Hubo momentos en los que parecía imposible que pudieran llegar a un entendimiento. Sin embargo, a medida que Tara avanzaba en su educación y en su proceso de autodescubrimiento, comenzó a desarrollar una mayor comprensión y empatía hacia su familia. Entendió que, si bien sus creencias y valores eran diferentes, sus seres queridos también habían sido moldeados por su propio contexto y experiencias. Poco a poco, Tara fue encontrando la forma de tender puentes y de reconciliar esas diferencias. Aprendió a escuchar con más atención, a buscar puntos en común y a valorar los lazos que la unían a su familia, a pesar de las profundas divergencias. Este proceso no fue sencillo ni exento de altibajos. Tara tuvo que enfrentar momentos de dolor y frustración, pero también de crecimiento y sanación. Finalmente, logró encontrar un equilibrio que le permitió mantener su identidad y sus convicciones, sin tener que renunciar por completo a sus raíces. La historia de Tara nos muestra que la reconciliación familiar, aun en los casos más complejos, es posible. Nos inspira a cultivar la paciencia, la empatía y la valentía necesarias para tender puentes, incluso cuando parecen insalvables. Porque, al final, la familia sigue siendo un pilar fundamental, y aprender a navegar esas aguas turbulentas puede porque, al final, la familia sigue siendo un pilar fundamental, y aprender a navegar esas aguas turbulentas puede ser una de las lecciones más valiosas que podamos aprender. Uno de los aspectos más impactantes de la historia de Tara Westover es la forma en que la educación transformó radicalmente el curso de su vida. A través de su determinación y su sed de conocimiento, Tara logró abrirse camino hacia un futuro que parecía inalcanzable para alguien en su situación. Recordemos que Tara creció en un entorno aislado, sin acceso a la educación formal y con un padre que se oponía rotundamente a que sus hijos asistieran a la escuela. En ese contexto, la idea de llegar a obtener un título universitario parecía un sueño imposible. Sin embargo, Tara demostró una fortaleza y una perseverancia inquebrantables. Gracias a su esfuerzo y a la ayuda de algunos mentores clave, logró ingresar a la prestigiosa Universidad de Cambridge. Y fue allí, en ese nuevo mundo lleno de ideas y oportunidades, donde Tara experimentó una transformación radical. A través de sus estudios, Tara no solo adquirió conocimientos y habilidades, sino que también desarrolló una visión crítica del mundo que la rodeaba. Pudo cuestionar las creencias y los valores que había internalizado durante su infancia, y comenzó a construir una identidad propia, más allá de las limitaciones de su entorno familiar. Pero el impacto de la educación en la vida de Tara no se limitó a lo intelectual. También le abrió las puertas a nuevas oportunidades y experiencias que jamás habría imaginado. Viajó, conoció gente de todo el mundo, y tuvo la posibilidad de desarrollar una carrera académica y profesional que la llenaba de orgullo y satisfacción. En sus propias palabras, Tara describe cómo la educación le permitió alcanzar mi máximo potencial y convertirse en la mejor versión de sí misma. Fue a través del conocimiento que logró liberarse de las ataduras del pasado y construir un futuro lleno de posibilidades. Este punto nos muestra de manera contundente el poder transformador de la educación. La historia de Tara es un ejemplo inspirador de cómo el acceso al conocimiento puede cambiar radicalmente el rumbo de una vida, abriendo nuevos horizontes y permitiendo a las personas desarrollar todo su potencial.
Uno de los aspectos más inspiradores de la historia de Tara Westover es la forma en que ella demostró una resiliencia y una determinación inquebrantables a lo largo de su trayectoria. A pesar de los enormes obstáculos que se le presentaron, Tara nunca se rindió y logró alcanzar sus metas con una fuerza de voluntad admirable. Recordemos que Tara tuvo que enfrentar no solo la oposición de su familia, sino también traumas y abusos que dejaron profundas heridas en su vida. Cualquiera en su lugar podría haberse dado por vencido, pero Tara demostró una fortaleza interior que la impulsó a seguir adelante. Desde muy joven, Tara se propuso obtener una educación, a pesar de las limitaciones de su entorno. Tuvo que estudiar a escondidas, prepararse por su cuenta para los exámenes de ingreso a la universidad y luchar constantemente contra la desconfianza y el rechazo de su padre. Pero nada de eso logró doblegar su determinación. Incluso cuando llegó a la universidad y se enfrentó a un mundo completamente nuevo, Tara no se amilanó. Supo adaptarse, aprender y crecer, desafiando las expectativas de quienes dudaban de sus capacidades. Su perseverancia y su sed de conocimiento la llevaron a alcanzar logros académicos impresionantes. Pero la resiliencia de Tara no se limitó solo a lo académico. También tuvo que procesar y sanar profundos traumas y abusos, reconstruyendo su identidad y su autoestima a través de la educación. Y lo hizo con una valentía y una fortaleza que nos dejan sin aliento. La historia de Tara es un ejemplo inspirador de cómo, a través de la determinación y la resiliencia, es posible superar cualquier obstáculo y alcanzar nuestros sueños más ambiciosos. Nos muestra que, con esfuerzo y perseverancia, podemos transformar nuestras vidas y convertirnos en la mejor versión de nosotras mismas. Este punto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de resiliencia y a no rendirnos ante las adversidades. Porque, al igual que Tara, tenemos el poder de reinventarnos y de alcanzar logros que parecían inalcanzables. Finalmente, llegamos al último punto clave de la historia de Tara Westover, la relevancia universal de su experiencia. Si bien su trayectoria es única y extraordinaria, lo cierto es que su relato resuena con mujeres de todo el mundo que han enfrentado desafíos similares en la búsqueda de su libertad y su empoderamiento. Recordemos que Tara creció en un entorno extremadamente restrictivo, donde las oportunidades para las mujeres eran limitadas y se esperaba que ellas se ajustaran a roles y expectativas de género muy rígidos. Su lucha por acceder a la educación y cuestionar esas normas es una batalla que muchas mujeres han tenido que librar a lo largo de la historia. Pero más allá de eso, la historia de Tara también nos habla de temas universales como la superación de traumas, la reconciliación familiar, la importancia de los mentores y la búsqueda de la propia identidad. Son desafíos que, de una u otra forma, enfrentamos todas las personas en nuestro camino hacia la madurez y la plenitud. Es por eso que la historia de Tara Westover ha resonado tan profundamente con lectores de todo el mundo. Su relato nos inspira a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a cuestionar nuestras creencias y a luchar por alcanzar nuestro máximo potencial, sin importar los obstáculos que se nos presenten. Tara nos demuestra que, con determinación y valentía, es posible superar cualquier adversidad y construir el futuro que anhelamos. Su ejemplo nos recuerda que, en el fondo, todos compartimos la misma búsqueda de libertad, conocimiento y realización personal. Por eso, la historia de Tara Westover se ha convertido en un relato que trasciende las fronteras y las diferencias culturales. Es una invitación a todas las mujeres a creer en sí mismas, a desafiar los límites impuestos y a abrazar el poder transformador de la educación. Queridas amigas, hemos llegado al final de este recorrido por la inspiradora historia de Tara Westover y su libro Una educación. A lo largo de estos minutos, hemos explorado cómo la educación se convirtió en el camino hacia la libertad y el empoderamiento para esta extraordinaria mujer. Hemos visto cómo Tara supo enfrentar los obstáculos impuestos por su propia familia, cómo descubrió una nueva versión de sí misma a través del conocimiento, y cómo la educación le brindó las herramientas para sanar profundos traumas y abusos. Pero la historia de Tara no solo es relevante para ella. Es una historia que resuena con mujeres de todo el mundo que han luchado por acceder a las mismas oportunidades y por construir su propia identidad, más allá de las limitaciones que les impone la sociedad. Tara nos inspira a creer en nosotras mismas, a no rendirnos ante las adversidades y a perseguir nuestros sueños con determinación y valentía. Nos demuestra que, con esfuerzo y resiliencia, podemos alcanzar logros que parecían inalcanzables. Así que, amigas, les dejo con esta pregunta: ¿qué sueños tienes tú? ¿Qué obstáculos has enfrentado en tu camino? Porque, al igual que Tara, tienes el poder de transformar tu vida a través de la educación y el conocimiento. No dejes que nada ni nadie te detenga.
Atrévete a soñar en grande, a cuestionar las normas y a convertirte en la mejor versión de ti misma. Porque, como nos ha enseñado Shara Westover, la libertad y el empoderamiento están al alcance de todas nosotras. Hasta el próximo episodio, amigas. Sigamos inspirándonos y apoyándonos mutuamente en esta búsqueda de crecimiento y realización personal.